Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías y en este video lo que vamos a hacer es continuar profundizando en las herramientas del módulo NumPy, ¿ok? Particularmente recuerden que en el video anterior comenzamos a hablar de lo que eran los vectores, ¿verdad? Que básicamente son arreglos en una dimensión muy similares a listas. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es básicamente ver cómo hacer slicing con esos arreglos, ¿ok? Es decir, cómo podemos, por ejemplo, acceder a un elemento, cambiar un elemento, acceder a un rango de elementos, ¿se fijan? Y hacer cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces vamos a poner como título slicing de arreglos unidimensionales, ¿sí? Unidimensionales. Bien, entonces vamos a partir importando NumPy, ¿verdad? Import NumPy as NP. Recuerden que siempre uno acostumbra a abreviar el nombre de NumPy como NP y vamos a crear un par de arreglos, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un arreglo 1 que se llama V1, por ejemplo, np.array y vamos a poner aquí, no sé, a ver qué podríamos poner. Em, Pensemos que queremos poner aquí, por ejemplo, colores. Ya, aquí voy a poner, cambiar el nombre, voy a poner colores. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, rojo, vamos a poner aquí verde, vamos a poner aquí azul. Voy a poner, no sé, azul de nuevo. Imagínense que, por ejemplo, estamos preguntándole a una serie de personas qué color les gusta. Entonces hay una persona dice que le gusta el rojo, el verde. Hay dos personas a las que le gusta el azul. Hay otra persona que le gusta el negro, otra persona que le gusta el color negro, otra que le gusta el, no sé, amarillo. Ya, bueno, ahí tenemos ya varios colores, ¿no? Ahí ya tenemos un arreglo de una dimensión. Recuerden que estos arreglos son los que nosotros llamamos vectores, ¿no? Vectores porque se parecen a los vectores matemáticos, pero insisto, no tienen por qué ser exactamente operaciones matemáticas, ¿no? Vamos a tener otro arreglo, por ejemplo, donde guardemos las edades. ¿Sí? Un vectorcito de edades. Entonces vamos a poner aquí np.array y vamos a poner algunas edades. Por ejemplo, no sé, alguien que tenía aquí 14, uno de 17, 21, 25, 12, 45. Uy, podemos poner aquí 60, no sé, 43, 23, 29. Ya, ahí tenemos entonces edades, ¿ok? Bien, ahí tenemos entonces dos arreglos. Recuerden una cosa importante, cuando trabajen con arreglos, los datos deben ser del mismo tipo. Ya, por eso es que aquí yo definí un vector con puras cadenas de texto y aquí un vector con puros números. ¿Sí? No se olviden de que tiene que ser todo del mismo tipo. ¿Ya? Bueno, ahora la pregunta es cómo, por ejemplo, yo puedo acceder a los elementos de estos arreglos. Cómo yo, por ejemplo, dentro del arreglo, el vector de colores, puedo acceder, por ejemplo, al color negro, a ese color negro. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la verdad es que se parece muchísimo, es prácticamente lo mismo que lo que hacíamos con las listas, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder a un elemento de un arreglo, de una dimensión, lo que ustedes van a poner es el nombre de su vector, voy a poner aquí nombre vector, y entre corchetitos ustedes van a poner el índice. Y de esa manera ustedes van a poder acceder al elemento de su vector. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, yo quiero acceder aquí en el vector de colores, quiero acceder al verde. Ya, entonces ponemos primero el nombre del vector, colores, y entre corchetes tenemos que pasar el índice. ¿Ya? A ver, ¿en qué índice estará, por ejemplo, el color verde? Recuerden que partimos en cero. Entonces, el rojo está en cero y el verde está en uno. Entonces, si yo aquí paso el uno y hago correr esto, a ver qué me devuelve. Debería devolvernos el color verde, ¿no? A ver, veamos. Ahí está. Fíjense, nos devuelve el verde. ¿Se fijan? Entonces, para acceder a los elementos de un arreglo, la verdad es que es prácticamente lo mismo que lo que hacemos en listas, ¿no? Pasábamos el nombre de la lista y entre corchetes el índice. Bueno, aquí es lo mismo, ¿verdad? Primero pasamos el nombre del vector y entre corchetes pasamos el índice. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero acceder al color amarillo? Ese está al final. ¿Podremos utilizar un índice negativo? Recordemos que para acceder al último en lista usábamos el índice -1, ¿no? A ver, ¿podremos aquí hacer lo mismo? Hagamos correr esto. Ah, fíjate, también funciona, ¿no? Aquí obtenemos el amarillo. Así que también podemos recorrer un arreglo de izquierda a derecha con índices positivos y de derecha a izquierda con índices negativos, ¿no? Así que la verdad es que es muy, muy, muy útil. ¿Ok? De esa manera podemos acceder entonces a los elementos. A ver, veamos, por ejemplo, aquí a el vector de edades. Vamos a acceder a alguna edad. Edades. Y yo quiero acceder, por ejemplo, a la edad de 45 años.
A ver, ¿en qué posición está esa? Recuerden que partimos en cero. Entonces, si usamos índices positivos, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. 45 estaría en la posición 5, en el índice 5. Hacemos correr y ahí está. También podríamos acceder a ese 45 con el índice negativo. O sea, ahí tendríamos que recorrer la lista al revés, ¿no? Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ah, mira, coincidencia, el mismo numerito positivo o negativo. Hacemos correr esto y fíjate que aquí también nos salió el 45. ¿Ok? Así que la verdad es que es bastante simple acceder a los elementos de los vectores. Es prácticamente lo mismo que trabajar con listas, así que no vamos a tener ningún problema con eso porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera corregir un elemento de un vector? Si, por ejemplo, no sé, aquí en esta lista de colores me equivoqué y, por ejemplo, aquí este azul no era azul, sino que era, no sé, por ejemplo, naranjo o era café. ¿Cómo cambio, cómo modifico un elemento de un vector? Bueno, la forma de hacerlo otra vez es de la misma manera que lo hacíamos con listas. Ponemos el nombre del vector, entre corchetes pasamos el índice y ponemos igual y ahí mismo lo cambiamos. Ahí ponemos el nuevo valor. ¿Se fijan? Y así modificamos un elemento de un vector. Entonces, por ejemplo, voy a borrar acá. Aquí dentro de la lista de colores vamos a modificar, por ejemplo, el color azul, este color azul que está acá, el segundo azul. Entonces ponemos colores, tenemos que pasar ahora el índice, a ver en qué índice está azul. Vemos, rojo está en cero, verde en uno, azul en 2 y el azul que queremos cambiar está en la posición 3. Entonces aquí ponemos 3 y supongamos que ese color no era azul, era naranjo, por ejemplo. Naranjo. Entonces ahí está listo, ya lo cambiamos. Fíjense que si ahora yo vuelvo a ver la lista, o más bien dicho, el vector de colores, veamos, acá está el vector de colores y fíjense que aquí está el primer azul y ahora el segundo azul se cambió por naranjo. ¿Ok? Entonces no tenemos ningún problema para modificar los valores de un vector. Lo mismo podríamos hacer con aquí con el vector de edades. A lo mejor, por ejemplo, esta edad de aquí de 60 me equivoqué en ingresarlo y no era 60, a lo mejor era, no sé, 20, por ejemplo. Entonces tendríamos que modificarla. Vamos a modificarla. Edades. Pasemos el índice. A ver, vamos a hacer con el índice negativo. Estarían menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí estaría. Ese 60 está en el índice menos 4 y lo quiero cambiar por 20 años. Entonces vamos a ver nuestro vector de edades. A ver, vemos el vectorcito. Acá está nuestro vector y fíjense que aquí donde estaban los 60 años, ahora tenemos 20. ¿Se fijan? Así que la verdad es que acceder a los elementos de un vector y modificarlos es exactamente de la misma manera que como lo hacíamos nosotros con con las listas. ¿Ok? Bien, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero acceder, en vez de acceder a un valor específico, quiero acceder a un rango de datos? Bueno, también podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Ponemos el nombre del vector, ponemos corchetes y tenemos que indicar desde dónde hasta dónde queremos acceder, ¿ok? E igual que con listas. Incluso podríamos añadir un paso para ir sacando un elemento cada cierta cantidad, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que aquí en la lista de colores quiero sacar solamente los colores que hay entre el rojo y no sé, por ejemplo, y el primer azul. Solamente quiero quedarme con esos tres, rojo, verde y azul. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos colores. Aquí vamos a poner una variable que se llame primeros colores, por ejemplo. Primeros colores. Va a ser igual aquí, colores. Y aquí tengo que decir desde dónde hasta dónde. A ver, sería desde rojo, que está en la posición cero, hasta el primer azul, que está en la posición 2, ¿no? Porque estamos en cero, uno, 2. A ver, si yo hago eso, ¿me sacará específicamente los tres colores que yo quiero? O a lo mejor me va a faltar alguno. A ver, hagamos correr esto, veamos qué pasa. Ahí está. Ah, mira, me sacó solamente rojo y verde y no me sacó el azul. ¿Por qué no? Ah, porque ocurre lo mismo que ocurría con listas. ¿Se acuerdan que aquí este intervalo es abierto? Siempre hay que sumar uno más. Entonces, si yo quiero llegar hasta el azul, que está en la posición 2, tengo que sumarle uno. ¿Se fijan? Ahora sí, si hacemos de 0 a 3, ahora sí vamos a obtener los tres colores. ¿No? O sea, es exactamente lo mismo que ocurría con las listas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en edades. Imagínate que en edades yo quiero sacar las edades que están, por ejemplo, aquí, entre el 14 y el 60. Entonces voy a poner print, voy a poner edades, ¿sí? Y vamos a sacar las edades que incluso no tienen por qué partir desde el primero. Por ejemplo, las que están entre 17 y 60.
A ver, ¿en qué posición está el 17? Está en la posición 1. ¿Y en qué posición está el 60? Veamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6. Bueno, tendría que sumarle 1, ¿no? 7 para que así pueda sacarlo. Y hacemos correr esto y fíjate. Aquí están todos los elementos entre el 17 y el 60. Y puedo agregar un paso. ¿Qué pasa si yo quiero sacar uno cada dos? Entonces agrego ahora 2.2 y fíjate, esto me va a sacar un elemento cada dos, partiendo desde el 17 y llegando hasta el 60. O sea, sacamos el 17, pero el 21 no. Sacamos el 25, pero el 12 no. Sacamos el 45, pero el 60 no, y llegamos hasta acá. Entonces los únicos elementos que vamos a estar sacando son el 17, el 25 y el 45, que son exactamente los que sacamos acá. ¿Se fijan? Así que la verdad es que en cuanto a extraer elementos de un vector, tanto uno como varios, ¿verdad? Haciendo slicing, la verdad es que es exactamente lo mismo que hacíamos ya con las listas. Así que se parecen muchísimo, ¿sí? Veamos alguna otra funcionalidad extra. A ver, por ejemplo, hasta aquí se parecen muchísimo a las listas. ¿Qué funciones extra podríamos añadir? Bueno, la verdad es que tenemos otras funciones extra que podemos hacer. ¿Ya? ¿Qué función extra podemos tener? Por ejemplo, la función arrange. np.arrange. Arrange. Ahí sí. Ponemos A, ponemos B y ponemos C. Ya, esta función tiene tres parámetros. Bueno, tenemos un parámetro opcional que es el C. ¿Sí? Pero fundamentalmente trabaja con A y B. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función lo que va a hacer es crear un vector con un rango de datos que vayan entre A y B menos 1. ¿Ya? Aquí es un intervalo abierto, llega hasta el que está antes de B. ¿Ok? Con esto ustedes crean un vector que tiene todos los números enteros entre A y B menos 1. ¿Se fijan? Es como lo que hacíamos con la comprensión de listas, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos un bucle for dentro de una lista. Bueno, aquí funcionaría de una manera similar, solo que lo hacemos con la función arrange. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo quiero, voy a poner un vector que se llame B1 y quiero, por ejemplo, tener un vector que tenga todos los números entre el 1 y el 10. Entonces ponemos np.arrange y quiero todos los que estén entre el 1 y el 10. Aquí tendría que poner 11 porque siempre es uno más para que pueda alcanzar, ¿no? Fíjense, si yo ahora veo el vector B1, a ver, hago correr esto, fíjate, ahí tengo mi vectorcito que tiene todos los números entre el 1 y el 10. ¿Se dan cuenta? La función arrange lo que hace es crear ese vector, ¿verdad? Que va a tener todos los elementos, ¿no? Es como cuando uno trabaja con el bucle for, ¿verdad? Cuando uno pone el rango, el range, ¿verdad? Que crea una lista con numeritos. Bueno, aquí es muy similar, también hace lo mismo, ¿sí? Entonces, np.range nos crea vectores con números entre a y b menos 1. O sea, aquí sería entre 1 y 10, tal como lo podemos ver acá. Podemos agregar un parámetro opcional. Puedo poner coma y, por ejemplo, puedo poner 3. ¿Qué significa eso? Que voy a crear números entre el 1 y el 10, pero voy a sacar uno cada 3. A ver, si hago eso, ¿qué vector me sale? Fíjate, me sale el 1, el 4, el 7 y el 10. Porque va sacando de 3 en 3. ¿Te fijas? El primero que saca es el 1, porque ahí partimos en 1. Entonces, el siguiente que va a sacar hay que sumarle 3, ¿no? Del 1 saca el 4, después llega al 7 y después llega al 10. Y ahí se termina porque esto llega hasta el 10. Recuerden que llega uno antes. ¿Ok? Así que podemos utilizar esta función para crear una lista, o más bien dicho, un vector rápido con elementos que nosotros queramos. Pueden ser números negativos también, ¿ah? Por ejemplo, yo podría sacar entre el menos 3 y el 5, ¿verdad? Aquí voy a quitar el paso. A ver, hacemos correr esto y fíjate, ahí tenemos entre el menos 3 y el 5, ¿sí? O sea, no hay ningún problema en que nosotros podamos hacer eso. ¿Ya? Así que esta función es bastante útil cuando uno necesita, por ejemplo, rápidamente obtener una serie de valores que van seguidos para alguna prueba o porque alguna vez se llega a necesitar. Esta función crea esa lista, ese vector de valores muy rápidamente. ¿Ok? Bien, por último, la última función que vamos a ver es la función linspace. np.linspace. ¿Ya? Aquí vamos a poner tres parámetros. Vamos a poner A, vamos a poner B y vamos a poner C. Aquí también el C es opcional. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la función linspace? Lo que va a hacer la función linspace es crear un vector que tenga C elementos igualmente espaciados entre A y B. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer esta función. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mira, lo voy a explicar. Imagínense que yo quiero tener, no sé,
entre el 0 y el 10, quiero tener, por ejemplo, el 0, el 2,5, el 5, el 7,5 y el 10. O sea, entre el 0 y el 10 quiero tener estos 5 valores. O sea, como que yo quiero dividir el intervalo de 0 a 10 en 5 pedazos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso lo hacemos con linspace. Fíjense, voy a poner aquí un print y vamos a poner np.linspace. Entonces, quiero los números que van entre el 0 y el 10 y quiero que ese intervalo de 0 a 10 me lo dividas en 5 partes. A ver, veamos qué valores nos entrega. Ahí está. ¿Se fijan? Me entrega el 0, el 2,5, el 5, el 7,5 y el 10. ¿Ok? Eso es lo que hace. O sea, lo que hacemos es indicarle de dónde hasta dónde queremos sacar datos y después le indicamos la cantidad de datos que queremos dentro de ese intervalo. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Imagínate que yo quiero tener 20 números que estén entre el 1 y el 2. Entonces ustedes ponen 1, 2 y como queremos 20 ponemos 20. ¿Se fijan? Entonces hacemos correr esto y aquí me va a salir una lista grande. Miren, aquí tenemos 20 números entre el 1 y el 2. El 1, el 1,05, el 1,10, el 1,15, el 1,20, hasta el 2. ¿Se fijan? Una cosa importante es que estos números están igualmente espaciados. ¿Ya? Todos están con la misma distancia de separación. ¿Ya? Entonces, la verdad es que esta función es muy útil, la vamos a utilizar bastante cuando estemos viendo gráficos. Para graficar vamos a necesitar generar un rango de valores en el eje X. Entonces, esta función nos va a permitir generar ese rango para después graficar una función, por ejemplo. ¿Ya? Así que la verdad es que es bastante útil. ¿Ya? Insisto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para extraer o generar un vector, más bien dicho, con elementos entre los primeros dos que indiquemos, pero vamos a generar la cantidad que indiquemos en el tercer parámetro. ¿Se fijan? Ahora imagínense, ¿qué pasa si yo no pongo ese tercer parámetro? Solamente pongo uno y 2. Bueno, por defecto, lo que va a hacer es generar un vector con 50 elementos. Mira, lo hacemos correr y fíjense que aquí me salen un montón de elementos. ¿Sí? Por defecto, si ustedes no indican la cantidad de elementos que quieren, va a ser 50. ¿Ya? Pero si ustedes, por ejemplo, necesitan, no sé, imagínense, yo necesito 100 números entre el 1 y el 1000. ¿Sí? Entonces ahí pongo entre 1 y 1000 quiero 100 números. Entonces hago correr esto y aquí me sacó los 100 números. ¿Sí? Ahí está, es una lista más o menos grandecita. ¿Sí? Estos 100 números están igualmente espaciados, o sea, la distancia que hay entre el primero y el segundo es la misma distancia que hay entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto y así. ¿Sí? Es exactamente la misma distancia. ¿Ok? Así que de esa manera podemos utilizar esta función. Es bastante útil, insisto, para hacer gráficos, entre otras cosas. ¿Ok? Muy bien, así que con eso nos vamos quedando por aquí. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.